Saludos queridos participantes. En esta oportunidad vamos a estar tratando un tema de derecho tributario administrativo. Su tutora Lenny Matos en fecha 22 de noviembre de 2020 va a estar compartiendo con ustedes el tema de la solidaridad de la obligación tributaria, según el artículo 11 literal A, E, o sea desde el A hasta el E, del Código Tributario de la República Dominicana, Ley 1192. Trataremos de que el tiempo máximo de esta exposición sea 10 minutos o menos. El objetivo de este video es que ustedes como participantes aprendan los conceptos básicos relacionados con la solidaridad de la obligación tributaria a la luz de los artículos 6 y 11 del literal AE del Código Tributario de la República Dominicana, enriquecido con teoría de derecho común. En esta oportunidad vamos a estar viendo la solidaridad tributaria en el derecho común, los aspectos generales de la solidaridad tributaria, la solidaridad en el Código Tributario. Estaremos viendo algunos casos específicos, el artículo 11 del Código Tributario y su interpretación, y mostraremos 3 ejemplos de jurisprudencia donde vamos a compartir la solidaridad entre comerciantes y socios, la jurisprudencia del impuesto IPI de la esposa y del esposo y el debido proceso. Para comenzar, la solidaridad tributaria, según el Código Tributario, antes debemos mencionar cómo se ve la solidaridad tributaria en el derecho común. Aquí vamos a mencionar el artículo 1200 del Código Civil, el cual establece que hay solidaridad por parte de los deudores cuando están obligados a una misma cosa, de manera que cada uno de ellos pueda ser requerido por la totalidad y que el pago hecho por uno libre a los otros respecto del acreedor. También tenemos en el Código Civil el artículo 1202 que establece que la solidaridad no se presume. En los aspectos generales de la solidaridad tributaria debemos mencionar que pueden existir deudores solidarios de una misma deuda. Puede haber más de un deudor solidario de una deuda tributaria. Solo la ley o la voluntad expresa del deudor pueden crear la obligación tributaria. Que la solidaridad de la deuda no se presume, como vimos anteriormente según el Código Civil en su artículo 1202. Y que el pago de la deuda hecho por un deudor libera de esa obligación a los demás deudores solidarios. La solidaridad en el Código Tributario, según el artículo 6, nos muestra que es responsable de la obligación tributaria quien, sin tener el carácter de contribuyente, debe cumplir las obligaciones atribuidas a éste, por disposición expresa de este código, de la ley tributaria, del reglamento o de la norma de la administración tributaria. Es decir, contribuyente y responsable son dos términos diferentes que debemos aprender a diferenciar. El responsable no necesariamente tiene que ser el contribuyente de la obligación tributaria. Según el artículo 11, vamos a ver quién debe pagar la obligación tributaria de los contribuyentes solidariamente. Para esto debemos mencionar algunos casos específicos donde existe la solidaridad en el pago de la obligación tributaria a la luz del artículo 11 del Código Tributario Dominicano. Lo primero que nos establece el Código Tributario en este artículo es, en el literal A, que los padres, tutores, curadores de los incapaces y en general los representantes legales son responsables solidariamente hablando de la obligación tributaria, aun sin tener el carácter de contribuyente. En el literal B nos establece que los presidentes, vicepresidentes, directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y de los demás entes colectivos con personalidad reconocida son también solidarios en el pago de la obligación tributaria, y esto se ampara también bajo el artículo 330 del Código Tributario de la República Dominicana. Este es un punto también bastante argumentado, sustentado, según la ley de activos que hemos estado destacando en los últimos meses aquí en el país.
¿Cómo se aplica el literal B del artículo 11 del Código Tributario? Debemos de tener algunas características o parámetros establecidos para poder aplicarlo. Número 1, se debe tratar de una sociedad o ente colectivo con personalidad jurídica propia. También esa sociedad o ente colectivo debe ser deudora principal del fisco, que esto es muy importante, y que el deudor solidario sea presidente. ¿Cómo se ve la solidaridad tributaria según el literal C del artículo 11 del Código Tributario? Este establece que los que dirigen, administran o tienen disponibilidad de los entes colectivos y empresas que carecen de personalidad jurídica, incluso las sucesiones indivisas, también son solidarias en el pago de la obligación tributaria. Según el literal D, también los mandatarios con administración de bienes. Y el literal E, que es el último que vamos a ver en esta oportunidad, son solidarios los síndicos, liquidadores y representantes de quiebras, concursos y sociedad en liquidación. Esta es la primera parte de los literales del artículo 11 del Código Tributario, Ley 1192, que vamos a ver en esta oportunidad. Ahora bien, ¿qué jurisprudencias podemos mencionar relacionado con esto y dándole apertura también para nuestra próxima clase? La solidaridad entre comerciantes y socios y su liquidación, impuesto IPI de la esposa y el debido proceso. Hay algunas sentencias de la Suprema Corte de Justicia y algunas sentencias también del Tribunal Constitucional que nos dan un poco de luz y nos sirven de soporte para este tema de la solidaridad de la obligación tributaria. En el primer caso tenemos la solidaridad entre comerciantes y socios y su liquidación. En caso de que se terminen las actividades o se cese el negocio por venta, liquidación, permuta u otra cosa, se considerará finalizado el ejercicio corriente. El contribuyente deberá presentar dentro de los 60 días posteriores a la fecha de los hechos especificados antes, es decir, venta, liquidación, permuta u otra cosa, una declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio y pagar el impuesto adeudado. Esto es según la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de fecha 5 de noviembre de 1965. También tenemos el impuesto IPI de la esposa, que nos dice que el marido común en bienes es responsable solidario de la esposa, sentencia del Tribunal Constitucional número 8899 de fecha de 1999, y que la mujer se encuentra en un plano de igualdad con el hombre en la realización de los actos jurídicos, según una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2000. En el debido proceso tenemos que como garantía del derecho de defensa, la cosa juzgada solo es oponible a las personas que han sido partes en la instancia, según la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de fecha de 1964. Entonces, estimados participantes, en esta oportunidad hemos aprendido que la solidaridad de la obligación tributaria debe ser un tema de índole prioritario al momento de determinar la obligación tributaria. No todo contribuyente es responsable de la obligación tributaria. Hemos visto que según la Ley 1192, los responsables solidarios de la obligación tributaria son varios, según los literales desde el A hasta el E. Y hemos visto 3 ejemplos de jurisprudencia del tema con algunos casos en específicos en materia constitucional. Las instrucciones finales es que deben realizar un análisis práctico de la obligación tributaria a la luz de lo estudiado en este video, tomando como referencia ejemplos de las distintas sentencias presentadas. Y por último, deben analizar quiénes son los responsables solidarios de la obligación tributaria según el Código Tributario en su artículo 11, a partir del literal F hasta el K, que es la última parte de este artículo, ya que hoy hemos visto solamente desde el literal A al E. Así que, estimados participantes, para su tutora Lenny Matos ha sido un placer compartir con ustedes estas enseñanzas.